Continuamos en nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Hoy vamos a terminar ya el capítulo número 2. Vamos a estar compartiendo desde el versículo 25 al versículo 29. Amén. Bueno, dice así la palabra del Señor. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz, porque tu palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y discierne todas nuestras intenciones, todo cuanto hay allí, Señor, aún cosas ocultas que a veces nosotros mismos no conocemos. Rogamos que esa espada de tu palabra saque y quite todo aquello, Señor, que no te agrada a ti, todo aquello que te ofende, todo aquello que es pecado, Dios. Gracias por esta palabra, Señor, que tu Espíritu Santo ilumine nuestros entendimientos para poder comprenderla y para que seamos, Señor, fieles a lo que tú nos quieres enseñar hoy. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos visto ya cómo el apóstol Pablo habla a los judíos, a su pueblo, de algunos engaños en los cuales ellos han caído. ¿Recuerdan cuál fue el primero? El engaño de la herencia, ¿cierto? Ellos creían que por ser descendientes de Abraham ya tenían la salvación o el cielo garantizado, ¿sí? Y el Señor, a través de los encuentros que tuvo con los intérpretes de la ley, con los fariseos, con los escribas, Él desmiente esta supuesta seguridad que ellos tenían. Y el apóstol Pablo aquí en su carta nuevamente lo reafirma de una manera muy tajante y muy clara. Un segundo aspecto en los cuales los judíos estaban confiados era en el conocimiento. Ellos conocían la ley fue entregada al pueblo judío y ellos se ufanaban porque tenían la ley y pensaban que el simple hecho de conocer la ley era suficiente para poder ser salvos. Y nuevamente el apóstol Pablo les dice, no, ante la misma ley, por causa de que ustedes conocen la ley y no cumplen la ley, serán juzgados aún más severamente. Y un tercer aspecto lo encontramos aquí en estos versículos, y es un rito que el Señor Dios mandó a practicar a Abraham y a todos sus descendientes. Y muchos judíos habían depositado su confianza en el rito en sí mismo. Pero aquí el apóstol Pablo nos hace una clarificación de realmente cuál es el significado de este rito. Dios, como marca del pacto que hizo con Abraham, había instituido la circuncisión, tanto para él como para sus descendientes. Miremoslo ya en el capítulo 17 del libro de Génesis. Génesis capítulo 17, versos 10 al 12. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí
y vosotros. Dios estableció esa señal de el pacto. Fue Dios quien la estableció. ¿Recuerdan ustedes más adelante, siglos más adelante, cómo Dios envía a Moisés de regreso nuevamente a Egipto después de que estuvo allí en Madián con su suegro Yetro cuando ya tenía esposa Séfora, y Dios le dice que tiene que regresar nuevamente a Egipto? Y recuerden que ellos se hospedan en hay una casa de hospedaje en el camino a Egipto. Y miren lo que dice Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4, verso 24 en adelante. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿A quién? A Moisés. A Moisés. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. ¿Quién sabe qué le pasó a Moisés? Se le olvidó circuncidar a uno de sus hijos, y fíjese que la esposa Séfora quien realiza este rito y así protege a Moisés de la ira del Señor. Pero ¿por qué Dios querría matar a Moisés? Porque desobedeció. Aquí hay una enseñanza, mi hermano, que así los enviados, los ungidos del Señor, así desobedezcan, van a tener que llevar esas consecuencias de esa desobediencia. Ahora, ¿qué representaba esta cirugía que tenía que hacerse en cada varón? Pues representaba la pecaminosidad del hombre, la pecaminosidad que se transmite de generación en generación. Y recuerden que la circuncisión se realiza en el órgano reproductor del hombre, ¿no? Se retira todo el prepucio que cubre el glande. ¿Y esto qué significa? ¿Sí? Que precisamente el pecado está en el centro mismo de la naturaleza del hombre y que necesita esa naturaleza ser limpiada. Se necesita una profunda limpieza en el corazón. La circuncisión era un símbolo gráfico, un símbolo visible de la necesidad de retirar, de quitar el pecado. Pero con el tiempo ese símbolo de la circuncisión se convirtió en señal de ser judío. Ahora, ¿por qué era importante la circuncisión? Primero, era un acto de obediencia al Señor. Un recordatorio para cada judío que tenía una relación de pacto con Dios. Ojo, la circuncisión le estaba recordando permanentemente al judío del pacto que tenía con Dios. No que la circuncisión por sí misma, mis amados hermanos, tuviera algún poder espiritual de alguna clase, algo así, para nada. Por eso el apóstol Pablo aquí está diciendo que la circuncisión aprovecha. Pero aprovecha ¿a quiénes? ¿Qué dice la palabra? ¿A quiénes? A los que guardan la ley. A aquellos que están viviendo en obediencia a la palabra de Dios. O sea, para ese judío fiel, para ese judío obediente, esa circuncisión era un símbolo del pacto con Dios, de la bondad de Dios, de sus bendiciones, de su protección, como ese pueblo apartado y ese pueblo escogido. Pero aquí el apóstol también dice, pero si eres transgresor de la ley, ¿qué pasa
con esa circuncisión? ¿Qué pasa con el judío circunciso? O sea, esa circuncisión no tiene ningún valor. No tiene ningún valor. Un judío que estuviera violando continuamente la ley del Señor, pues lo que estaba demostrando era que no tenía una relación con Dios, una relación de salvación, ¿sí? Que era como cualquier otro gentil, como cualquier otro pagano, como cualquier otro incircunciso, que era la forma como los judíos se referían a las personas paganas, a las que no eran del pueblo judío. Así que, por importante que fuera la circuncisión, era solamente un símbolo externo, un símbolo externo. Y en vez de que la circuncisión fuera algo que liberara a los judíos de la ley de Dios, los hacía aún más responsables de obedecerla. ¿Por qué? Recuerden que la vez pasada hablamos que ellos tenían un mayor conocimiento de la ley. Conocían cuál era la voluntad de Dios. Tenían un mayor conocimiento también de su propio pecado, porque la ley así se lo manifestaba. Así que para el judío desobediente, que finalmente era un judío circuncidado, pero actuaba como un incircunciso, esa circuncisión se convertía más en una marca de juicio que de salvación, que de libertad. Y para el judío era un recordatorio acerca de su propia condición de pecaminosidad y la responsabilidad y la obligación que tenían de obedecer la ley de Dios. Recuerden que Pablo tuvo que tomar cartas en el asunto allí en la iglesia de Galacia con respecto a este tema. Miremos lo que dice Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 3. Vamos a mirar desde el verso 1. Gálatas 5. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿A quién se estaba dirigiendo Pablo? A sus hermanos cristianos de la iglesia de Galacia. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. El judío estaba obligado a guardar toda la ley. O sea que la circuncisión era una marca de obligatoriedad legal. Ahora, mucho antes del tiempo de Pablo, este rito de la circuncisión estaba envuelto en una cantidad de supersticiones, mis amados hermanos. En la Misdá es una serie de escritos hechos por los rabinos interpretando la Torá. La Torá era los 5 primeros libros de la Biblia, ¿no? Los escritos de Moisés. Y en esta Midrash decía algunas cosas como la siguiente: ningún judío circuncidado verá el infierno. La circuncisión nos salva del infierno. Dios juró a Abraham que ninguno fuera circuncidado
sería enviado al infierno. Abraham se sienta antes de la puerta del infierno y nunca permite que entre allí un israelita circuncidado. Era el concepto, la interpretación que muchos rabinos habían transmitido al pueblo de Israel. Pero si vemos con cuidado, mis amados hermanos, el Antiguo Testamento, ya muchos profetas habían hablado claramente de esa circuncisión física que no tenía ningún poder ni ningún beneficio espiritual si no se obedecía la ley. Vayamos al libro del profeta Jeremías. Jeremías, capítulo 9, versos 25 y 26. Dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. A Egipto incircuncidado, y a Judá circuncidado. A Edom y a los hijos de Amón y de Moab y a todos los arrinconados en el postrer rincón, a los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Fíjese cómo aquí el Señor Dios, por causa de la desobediencia del pueblo de Israel, ubica a los israelitas circuncidados en la misma categoría que los gentiles incircuncisos, y va a traer el mismo juicio sobre ambos. Sobre ambos. ¿Y qué sigue diciendo el apóstol allá en el segundo capítulo de Romanos? Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Fíjese cómo el apóstol Pablo aquí está insistiendo en que la manera en que se agrada verdaderamente a Dios es obedeciendo su voluntad. No en tener una marca simplemente en el cuerpo, sino en obedecer, en guardar, como dice aquí, las ordenanzas de la ley. Con un corazón dispuesto, con un corazón sincero. Querer siempre hacer la voluntad de Dios. Entonces la circuncisión sin obediencia no tiene ningún valor. Si pues el incircunciso, o sea, el gentil, guarda las ordenanzas de la ley, ¿cómo lo ve Dios? Con el mismo favor con que ve a un circuncidado que guarda la ley. Y por esa razón será tenida su incircuncisión como si fuera circuncisión o señal de pacto con Dios. No sé si está quedando claro, mis amados hermanos, que a veces se habla de la circuncisión y a veces no sabemos de qué se está hablando. Pero lo importante es que lo podamos ir entendiendo. Ahora, el apóstol Pablo también aquí habla de esa falsa confianza que el judío tenía en este rito. Ellos creían que por simplemente ser circuncidados, entonces ya tenían garantizado el cielo. Pero él dice, mire, todo gentil que es
físicamente incircunciso y que agrada a Dios, incluso dice, va a ser juzgado, ¿cierto? Va a tener capacidad, dice, de juzgar, ¿cierto? ¿Sí lo que dice ahí? Él te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Lo está poniendo como por encima del mismo judío. Aunque el que juzga, recordemos siempre, el que juzga es Dios. O sea que la obediencia de ese incircunciso viene a ser aún más causa de juicio al judío circuncidado, pero que desobedece la ley. ¿Hasta ahí estamos o muy enredado el asunto? ¿Estamos bien? Bueno, muy bien. Vemos que también el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos se dirigió allá en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Verso 1 y 2. Dice la palabra: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Y fíjate lo que dice aquí: guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son los perros? ¿Quiénes son los malos obreros? ¿Quiénes son los mutiladores del cuerpo? Los judíos, mis amados hermanos. Los judíos. ¿Cuáles judíos? Los judíos desobedientes, los que rechazaron el evangelio de la gracia de Dios. Y fíjense, la afirmación es tan fuerte, ¿no? Perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo. Ahora, mis amados hermanos, no podemos nosotros poner nuestra seguridad en ritos, como lo ha hecho tradicionalmente la iglesia tradicional. Se modifica realmente lo que es de valor interno y se comienzan a hacer manifestaciones externas. Este es un buen ejemplo, el de la circuncisión. Y la apostasía se centra en eso. ¿Se centra en qué? En que se enfoca en las cosas externas. Eso se llama religiosidad. Religiosidad. Un formalismo hueco. Un formalismo que no tiene ningún valor espiritual. Ahora, ¿en qué estamos nosotros poniendo nuestra confianza? ¿Cuál es nuestra seguridad? El hecho de que un día levantamos la mano y ya aceptamos al Señor como nuestro Señor y Salvador y ahí todo. ¿En quién o en qué está nuestra seguridad? Hoy en día es normal ver que la seguridad, por ejemplo, puede estar en un buen puesto, un buen trabajo con buenas entradas. Hay muchos que están agarrados de ahí, muchos que defienden eso. Hay otros que su seguridad puede estar en su familia, en su cónyuge, en sus hijos. Otros en lo que conocen,
en el título que pueden tener, la experiencia de trabajo que pueden realizar, la cuenta bancaria que pueden tener. ¿En qué estamos poniendo nuestra seguridad? Yo asisto a una iglesia cristiana, a una iglesia evangélica, entonces estoy seguro. Oh, mis amados, porque esto también se convierte a veces en un rito. Nos conformamos con ir, con estar, con escuchar, pero no obedecemos a la palabra. Eso simplemente se convierte en un formalismo hueco, que no sirve absolutamente para nada. Es poner una falsa confianza que nos va a llevar definitivamente a la desgracia. ¿Quién es nuestra confianza? Por eso el apóstol sigue diciendo, no es judío el que lo es exteriormente. No es judío el que lo es exteriormente. Recuerden que Juan el Bautista años atrás lo había declarado. Dice, Dios mismo puede levantar de estas piedras descendientes físicos de Abraham, allá en Mateo 3:9. Y el apóstol Pablo ahí en Romanos, más adelante en el capítulo 9, verso 6, dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Por eso tenemos que entender que las ceremonias en sí mismas no tienen ningún valor. Ni es la circuncisión que se hace exteriormente en la carne la que tiene valor. Esa verdad que el apóstol dice aquí, mis amados hermanos, que el judío es aquel que lo es realmente en su interior. La marca de un verdadero hijo de Dios no es externa. Ojo, no es externa, como la circuncisión, sino es la de un corazón circuncidado que teme a Dios. ¿Y qué es un corazón circuncidado? Es un corazón en el cual la luz del Evangelio de Cristo ha alumbrado y ese corazón procede al arrepentimiento. Se da cuenta de su propia condición delante de Dios. Se da cuenta de su propia pecaminosidad. Se da cuenta de que está siendo enemigo de Dios. Se da cuenta que en sus propios esfuerzos no puede obedecer la ley de Dios. O sea, se da cuenta de que está bajo juicio y bajo condenación. O sea, viene una convicción, como dice la palabra, que trae el Espíritu Santo, convicción de pecado. Convicción de pecado. Esa es la condición de un corazón circuncidado. Un corazón que está atento a las directrices del Espíritu Santo. Un corazón humilde que busca con toda sinceridad agradar a Dios. Un corazón que busca conocer la voluntad de Dios a través de su palabra. Acordémonos, solo el conocimiento de la ley no tiene poder para salvar a una persona. ¿Cómo viene la salvación?
Cuando el Espíritu Santo viene a la vida de la persona, ¿cierto? ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Hace que esa persona muerta en sus delitos y pecados ahora nazca de nuevo, la regeneración. Por eso el Espíritu, la palabra dice que, versículo 29, en espíritu, no en letra. El conocimiento, mis hermanos, no produce por sí solo la transformación del corazón del hombre. ¿Cuántos conocen la Biblia de tapa a tapa? Pero siguen siendo los mismos incircuncisos de siempre. ¿Y qué Dios quiere de nosotros? Que nosotros podamos tener circuncidado nuestro corazón. ¿Qué tenemos que quitar de nuestro corazón? ¿Cuántas cosas, mis hermanos, estamos nosotros permitiendo de pecado en nuestras vidas? Ay, pero qué de malo tiene. Y nos excusamos. Nos estamos justificando a nosotros mismos. Pero cuando vamos a la palabra, recordemos que la palabra dice que la palabra de Dios es un espejo en el cual nos podemos ver reflejados. Vemos nuestra propia condición. Pero tenemos que exponernos a la palabra. Por eso es que la persona que no se expone a la palabra de Dios, hermano, no ve, ella no entiende por sí misma de que lo que está viviendo es una farsa, porque sigue viviendo en pecado. No, pero ¿qué tiene? Es una mentira piadosa, es una mentira falsa. ¿Pero qué tiene? Nos justificamos. No tiene nada de malo. Recordemos, mis hermanos, que no solamente tenemos que aborrecer lo malo en nuestras vidas, sino todo aquello, aunque sea bueno, que no me lleva a cumplir el propósito de Dios en mi vida. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué significa eso? Que aún cosas buenas, legítimas, que podamos nosotros querer o que podamos nosotros tener, que no estén de acuerdo, enfocados en la voluntad y el propósito de Dios para mi vida, ¿qué tengo que hacer? Desecharlas, quitarlas. Como decía Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Nos conviene para qué? Para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué tenemos que circuncidar de nuestro corazón? ¿Qué tenemos que ese bisturí de doble filo, que es la palabra de Dios, entre, corte, opere? No sé si alguno de ustedes, cuando ha tenido que ir a una cirugía, va feliz, va contento, va dichoso porque lo van a abrir. Sí, gloria a Dios. Hoy me van a abrir el vientre. ¡Qué emoción! ¿Sí? ¿Sí pasa eso? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa cuando va uno a una cirugía? Primero tiene que haberse dado el diagnóstico de que hay algo malo. Hay algo que tiene que ser extirpado. Hay algo que tiene que ser cortado y ser quitado de mi cuerpo. ¿Para qué? Para que no me mate.
para que no me muera. Cuando nos enfrentamos a la luz de la palabra de Dios, tenemos ese diagnóstico y miramos que todavía el prepucio está allá cubriendo nuestro corazón. Y por eso la palabra de Dios dice que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos, las intenciones, va hasta los tuétanos y saca. ¿Y eso es agradable? ¿Cómo se siente usted después de la cirugía? ¿Cómo? ¡Duele! 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 Y tiene que haber un dolor profundo en nuestro corazón, mis amados hermanos, porque hemos afrontado la gloria y la santidad de Dios por causa de nuestro pecado. Pero comienza el proceso de santificación. Soy restaurado. Ahora tengo vida en Cristo. Por causa de que ya se quitó, se operó, se removió todo aquello que estaba matándome. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué causa el pecado? Muerte. Mis amados hermanos, no juguemos con el pecado. No permitamos que nuestro corazón sea un corazón incircunciso, sino que por el contrario, estemos prestos y diligentes para hacer la palabra de Dios, o sea, para ser obedientes. ¿Y de quién vamos a recibir alabanza? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el versículo 29? La alabanza de aquel tanto judío verdadero como gentil verdadero, realmente circuncidado en su corazón, ¿de dónde no viene? No viene de los hombres. Es muy poco probable que un hombre piadoso sea elogiado por el mundo. ¿Qué hace el mundo con el hombre piadoso? Se burla, lo ridiculiza, ¿cierto? No lo elogia. Hoy en día se elogia el pecado. Hoy en día se elogia la vulgaridad. Hoy en día se elogia todo lo que va en contra de la naturaleza. Hoy en día se elogia todo lo que va en contra de la santidad. Eso es lo que se elogia hoy en día. Y eso es lo que los hombres elogian. Esos son los modelos que hoy en día nosotros tenemos en el cine, en la farándula, en la televisión, en toda el área política. Eso es lo que vemos. Eso es lo que vemos. ¿Estamos esperando que nos alaben? ¡Qué buen cristiano! ¿Y que nos aplaudan? Si seguimos al mundo, lo van a hacer. Pero si estamos, mis amados, predicando el evangelio y viviendo conforme a los preceptos del Señor, el mismo Señor Jesucristo dijo, los van a aborrecer.
Van a tener aflicción. Van a ser perseguidos. Muchos van a morir por mi causa. No, pastor, un momentico, ¿por qué más bien no nos dice que el Señor los va a bendecir, que le va a dar carro, casa y beca, que usted entrega su vida al Señor Jesucristo y se le va a arreglar el matrimonio, se le van a arreglar sus hijos, se le va a arreglar su economía? Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice otra cosa diferente. El verdadero evangelio, mis amados hermanos, es la gran noticia para aquel que cree en la obra del Señor Jesucristo. Es la noticia más grande en todo el universo. Pero para aquel que no cree, también, mis hermanos, se convierte en el instrumento de juicio más grande. Expongamos y miremos nuestro corazón delante del espejo de la palabra del Señor. Porque el verdadero elogio, la verdadera alabanza para el creyente viene directamente de Dios. Viene de su Padre Celestial. ¿Dispuestos a ser circuncidados? Ay, ay, ay. ¿Duele? Duele. ¿Pero qué trae? Sanidad, salvación, restauración. Mis amados hermanos, seamos diligentes, estemos atentos a lo que Dios nos dice a través de su palabra. Que cada día haya ese anhelo en nuestro corazón que Dios me quiere hablar hoy a mí. Algunos están pensando, es que esta prédica está pero buenísima para mi mujer. O buenísima para el sinvergüenza mi marido. O para fulanito o para sultanita. ¿Qué hacemos cuando pensamos de esa manera? ¿Viene el bisturí sobre nosotros? Y nos convertimos en toreros. Le sacamos, eso no es conmigo. Como alguien alguna vez me dijo, pastor, es que usted prepara todas las charlas, es en contra mía. Así me han dicho. Así me han dicho. Usted me hace quedar en ridículo delante de los hermanos. Así me han dicho. Y yo les he dicho, pues hermano, la situación es que, ¿qué tal si yo me pusiera a pensar, bueno, este domingo vamos a darle en la cabeza a Andrés, pero vamos a darle duro, a ver, Señor, ¿qué me das para cascarle a Andrés duro? No, mis amados hermanos. Cuando el Señor quiere hablarnos, Dios nos habla de manera particular. Y escúchenme bien, no es lo que me parece a mí, porque por mí fuera quisiera ahorcar a algunos, pero es lo que Dios quiere hablarles a cada uno. Es lo que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros de manera particular. Y a veces la emprenden de manera personal. Yo no vuelvo por allá porque es que el pastor destapó toda mi vida delante de la iglesia. Hermano, yo ni sabía en qué chorros andaba, en qué cuentos andaba. Pero ¿qué hace la luz del evangelio? Saca a la luz todo lo oculto. Y de eso se trata el evangelio. De eso se trata el evangelio. Porque el evangelio tiene que traer convicción, dolor, tristeza, un profundo allá, convicción de arrepentimiento, y eso produce dolor.
Mis hermanos, si nos arrepentimos y no hay dolor, eso no es arrepentimiento, eso es un remordimiento. ¿Dolor con respecto a qué o a quién? Con respecto a Dios. Con respecto al Dios eterno, al majestuoso, al glorioso, que un vil gusano lleno de porquerías contamine su santidad y su gloria. ¡Wow! Pero cuando comenzamos a ver esa majestad y esa grandeza del Señor y vemos también nuestra propia miserableza, iniquidad y pequeñez y suciedad delante de Dios, es cuando abrazamos completamente las buenas nuevas del Evangelio, que solamente es por la obra del Señor Jesucristo, su gracia, su bondad, su misericordia, la justicia de Él, acreditada a cada uno de nosotros. No porque nosotros hayamos hecho algo o seamos algo para que Él nos haya mirado, sino solamente por su gracia y por su favor. Tenemos un Salvador, tenemos un Señor, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, circuncida nuestro corazón. Quita todo aquello, Señor, que nos contamina delante de ti. Todo pecado, todo aquello que tú aborreces en nuestra vida, Señor. Quítalo, pon el bisturí precioso de tu palabra, la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Queremos honrarte, queremos agradarte. Queremos que nuestra vida manifieste tu gloria, Señor. Haz lo que tengas que hacer en cada una de nuestras vidas. Expon lo que tengas que exponer, Señor, delante de nosotros. Y que haya esa verdadera convicción y que haya un profundo arrepentimiento, Señor, en nuestros corazones. Sabemos que pecamos, que nos equivocamos, pero gracias porque es tu Espíritu Santo el que viene, nos redarguye y nos podemos arrepentir, Señor, y restaurar nuestra comunión contigo. Gracias, amado Dios. Que tu iglesia, Señor, sea bendecida con ese obrar poderoso de tu Espíritu Santo y con la iluminación de tu palabra, del Evangelio. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, nos vemos entonces